Buenos días, buena mañana. Llegó la hora del Mayete, programa de carácter jurídico para toda la familia. La hora del Mayete se transmite por losminasradio.com y se difunde en vivo por YouTube y otras redes sociales, con la participación de William Familia, Rufino Quesada, Juan Ramón Peña, Miguel Aracena y Jorge Jiménez, quien les habla. Bien, está con nosotros el abogado, perito caligráfico, penalista y constitucionalista, el doctor Carlos Núñez. Muy buena mañana, muy buenos días. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. Un medio de mucho reconocimiento en esta provincia y que tiene un crecimiento, según lo que hemos visto, cada día más dentro del gusto, del ámbito jurídico y de las personas que necesitan y que quieren un saber sobre un tema de importancia en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Señor Núñez, nos gustaría que usted comenzara dándonos una explicación. Como este programa tiene un carácter también educativo, queremos que usted pues nos explique qué es un perito caligráfico. Básicamente eso. Mira, el término perito caligráfico se circunscribe específicamente a aquellas personas que son expertas en verificación caligráfica y verificación documentoscópica. ¿Qué es la verificación caligráfica? Eso es cuando se quiere identificar el autor de alguna firma o escritura, o se quiere determinar si una firma o escritura es auténtica o no, ya que no siempre las técnicas caligráficas permiten identificar el autor de una firma. Porque, por ejemplo, cuando se trata de una falsificación por imitación de una rúbrica, principalmente, quien hace la rúbrica, si no es el autor, no está imponiendo sus rasgos caligráficos, no está escribiendo en ese momento, sino que está dibujando. Y las técnicas caligráficas lo que permiten identificar es la escritura, no los dibujos. Hay una forma dentro de lo que es el sistema caligráfico de que cuando alguien quiere imponer o quiere desarrollar una firma acorde a otro que es el original, deja rasgos de inseguridad en la escritura, principalmente en el tipo de sistema de hacer, querer conformar la firma igual, tal cual es del original. Deja como rasgos de inseguridad en el escrito. Es otra forma de verificar y de saber si fue falsificada o si hizo el intento de falsificarla. Claro que sí, eso es uno de los rasgos que se verifican, ya que dentro de los rasgos que se verifican está la fluidez, sí, los temblores, los enlaces, los inicios, puntos de ataques, puntos finales. Y cuando hay esa falta de fluidez, es precisamente porque cuando usted trata de imitar mi escritura, está tratando de imitar lo que en pericia se denomina el yo gráfico. Y como usted no está en mi mente, sí, usted hace un esfuerzo que es notorio al momento de hacer el análisis. Y esto es uno de los factores más importantes al momento de analizar la autenticidad o no de una escritura. Es cierto que por la caligrafía de una persona también se puede conocer su personalidad. Mira, eso es otra técnica que no es del todo científica. Ahí hay un poco ya de lo que podríamos decir conocimientos empíricos, donde, un poco de especulación. Y de especulación, podríamos decir también, donde la persona, esos se llaman grafólogos. Ya eso va más se va más por la línea de las artes de las ciencias oscuras. Eso no tiene nada que ver con criminalística
con ciencia forense y con identificación de escritura. ¿Y qué sanciones se le aplica a una persona que imite, por ejemplo, la firma del presidente de la República? ¿Qué conllevaría eso? En caso de ser condenado, eso es falsificación de escritura pública, hermano. Eso ya conlleva el castigo más amplio cuando usted falsifica la firma de un título, usted falsifica la firma de un funcionario público a los fines de transgredir la ley en cuanto a la función pública se refiere. En este caso... pero al final son 10 años. Perdón. Sí. En este caso, él habla para irse a lo máximo del presidente de la República. Una persona común que altere o trate de falsificar una firma, sea descubierto bajo el estudio de que incurrió en falsificación, no tiene la misma penalización que si fuera el presidente, porque en este caso estamos poniendo al presidente ya como representante institucional del país. Pero la misma ley creo que establece que cualquier persona, sin ser presidente, sin ser funcionario público, sin administrar una cartera, debe ser condenado por la misma razón de la falsificación. Sí, pero hay que aclarar algo. Es el presidente como víctima de la falsificación, no como actor de la falsificación. Porque fue la pregunta pero perdón, yo me refiero en el término. Falsifican la firma del presidente. Okay. El estatus del presidente. De funcionario público, que eso es lo que estaba diciendo. Para caer presidente. Es la percepción del dominicano. Máxima. Un funcionario público vamos a poner de impuesto interno. Y una persona dueña de un terreno tradicional, común y corriente. A mí, yo que no tengo ninguna función. Me falsificaron mi firma. Sí. Corre la misma suerte que el que falsificó la firma del presidente de la República, en términos de condena. No, porque la falsificación es de 2 a 5. Escritura pública, entonces tiene un máximo de 10 años. Es que la firma lo que se castiga no es que usted le falsifique la firma al presidente, sino que le falsifique la firma al presidente para actos con relación a un acto público, a un documento público. Sí, lo que yo quiero es separar la representación de él como presidente a un ser normal como dominicano. Porque si es una carta, mire, si es una carta que le está redactando a su esposa para San Valentín y usted, la carta la redacta a usted y le pone como si fuera la firma de él, eso es falsificación normal. Normal, es lo que me Ahora, si es un decreto, entonces es escritura pública y eso conlleva... Sí, es lo que me refiero. En este caso, el nivel presidencial tiene una condición y el nivel personal del presidente tiene otra. Claro que sí, por supuesto que sí. Yo tengo una pregunta muy alusiva porque me ha pasado en varias situaciones, en el proceso que hemos tenido. El hermano mío, Carlos, que lo sepa. El abuso de la firma en blanco es un delito, vamos a decir, o una violación. Vamos a coger la llamada en línea. Vamos a coger la llamada. Adelante, Master. Vamos a ver. ¿Quién nos llama y desde dónde? No se escucha. No se escucha. Que llame de nuevo. Bueno, que llame de nuevo. Continuamos. Mire, la pregunta a mí es el abuso de firma en blanco. Es decir, es una violación, vamos a decir, o una falsificación que tenemos entendido que se comete cuando se hace se firma un documento en blanco y después se les plasma cualquier tipo de escritura que se quiera plasmar al documento. Ese tipo de delito, vamos a decirlo así, es complicado para determinar un peritaje, para un perito determinarlo. Es decir, la esencia que yo quiero saber es las complicaciones que llevaría a determinar una falsificación de una firma, de un abuso de firma en blanco. Mira, es que más que
dificultad de determinar si es abuso o no de firma en blanco, para los fines legales, para los fines penales, la dificultad estaría más bien en determinar la intención, lo que en derecho se denomina animus decandi. O sea, ¿cómo tú sabes que esa firma en blanco no fue que yo te firmé un cheque porque tengo un compromiso contigo y te dije, licenciado Familia, mire, aquí está el cheque, cuando usted lo vaya a ejecutar la garantía, póngale el monto? Ahora, hay tipos de documentos, por ejemplo, para los laboralistas, una práctica muy malsana, pero muy común, es que ponen a los empleados a llenar, a firmar un descargo, un documento en blanco, y que luego que ese documento está lleno, tipo formulario, por lo general, entonces ellos llenan los espacios en blancos. Ahí, no solo la determinación del peritaje va a ser lo que va a influir, eso va a ser un elemento. Ahora, siempre en criminalística se ha dicho que cuando usted está armando un expediente, hay cosas que encajan y cosas que no encajan. Y cuando esta pieza del rompecabezas no va ahí, por más fuerza que usted le haga, es difícil. Bien. Porque se puede determinar fácilmente que la firma es de una persona y que la escritura es de otra. Ahora, las circunstancias que rodean, eso es una evidencia. Las circunstancias que van a rodear ese hecho en específico es lo que le van a terminar de dar luz al juzgador en cuanto a cuál es la realidad o cuál fue la realidad de ese caso en particular. ¿Y la adulteración de la fotocopia? ¿A qué se refiere cuando se comete ese tipo de infracción? Vamos a decirle así. No, porque para darte cuenta de ese tipo de alteración en un documento, que tiene dos tipos, se divide en dos tipos. Es alteración por adición, que es cuando usted incluye algo en un documento fotostático, o cuando usted, por omisión, cuando usted quita algo del contenido original del documento. Eso se va a determinar porque los márgenes de la tipografía, en caso de que sea computadora o a máquina, es prácticamente imposible el cambio que usted le haga sin dejar el rastro de la nueva herramienta que usted utilizó y de la nueva información que usted introdujo o de la información que usted extrajo, cualquiera que sea el caso. Deje el rastro de la violación del original. Del original. Sí. Pero además, con la sola presentación del documento original, entonces se podría dar cuenta el perito de que la firma es la misma, o sea, es clonada, sí, y automáticamente el documento en fotocopia se va a determinar como un documento alterado. Ese entra también dentro más o menos de la inclusión de letra de máquina de escribir. De letra de máquina de escribir. Más o menos, es casi ahí se va a notar, porque una máquina de escribir jamás produce, salvo que sea una eléctrica, y tampoco va a producir la misma letra, el mismo tipo de letra que tenga el documento original. No, salvo que sea un documento del 99, del 97, que se hacían a máquina. No, es que si usted hace un documento a máquina, que está hecho a máquina, y usted consigue la misma máquina con la que se hizo el documento. Sí, ahí sí, ahí sí. Y usted le hace una copia, le pasa al liquid paper, vuelve y le hace una copia, y en ese espacio que usted le puso el liquid paper, ya estando en blanco, quiere agregarle algo, es prácticamente imposible que usted logre alinear todo esos márgenes sin que quede rastro de que no hay planillas especiales que se le colocan al documento y que se nota que a simple vista no se nota el desajuste, pero ya con esas planillas y poniendo el documento junto con la planilla bajo el microscopio, se da cuenta de manera eficaz de la alteración sufrida. Algo que yo quiero saber, antes de que ustedes sigan con él, porque yo hablo de la experiencia que he tenido. Es posible, por ejemplo,
y lo voy a decir en un caso concreto, yo solicité en un tribunal, no que se hiciera una prueba caligráfica. A mí no me interesaba saber de quién era la firma, porque yo sé que la persona no sabe escribir. Yo lo que quería es que se determinara si quien puso la firma, porque en un momento tú dijiste, se puede determinar el autor o si se alteró la firma. Hay casos que se puede uno o el otro. Sin embargo, yo lo que quería determinar era que quien puso la firma sabía escribir. Porque hay una diferencia entre la persona que no escribe, obviamente que no es letrada, y una persona que, o sea, la letra cursiva nunca le va, nunca es lo mismo entre una persona que no sabe escribir y una que sí. Entonces, ustedes son, o sea, el perito caligráfico es el que se encarga, podría hacer ese trabajo, porque yo lo solicité y el juez me dijo que no. No se me olvida eso. La corte después me dijo que sí. Pero al final nunca me llegó el informe, me llegó la pandemia, etcétera, etcétera. Pero yo quiero saber, o sea, ¿es posible determinar si quien puso la firma es una persona con formación académica, o sea, una persona alfabetizada o una que no esté alfabetizada? ¿Es posible? Es posible, pero va a depender del tipo de firma. Pues como hablamos anteriormente. O sea, estamos hablando de 3X porque no sabe escribir. 3X. No, es que no. O sea, usted no puede determinar que quien puso la 3X es una persona letrada, o sea, una persona alfabetizada o no. Mira que lo que sucede con eso. Como dije al principio en la introducción, el perito caligráfico analiza rasgos caligráficos. En 3X no hay la suficiente cantidad de rasgos caligráficos como para hacer una identificación de ningún tipo. De hecho, fíjense que los registros, principalmente en jurisdicción inmobiliaria, los registros de título, cuando una persona firma con 3X, le exige al notario que esa persona ponga sus huellas y que el notario haga la anotación de el por qué esa persona puso sus huellas, aún sabiendo que, o siendo evidente para cualquiera que si está en la 3X es que usted no sabe escribir. Sí, usted es una persona iletrada. Sí. Aún así el notario debe hacer la anotación para que el acto sea totalmente válido. En el mismo acto y con 2 testigos. Tiene que poner 2 testigos y una nota. Okay. Una nota y 2 testigos. Entonces, en este caso, con relación al seguimiento del sistema de cursilería, en la palabra de origen realmente no sería cursilería, porque es una deformación de Sicur, de un apellido. Si yo rompo este papel, similar a ese papel que él tiene aquí, pero blanco así mismo, sin líneas, lo rompemos de la misma forma y luego tratamos de ensamblarlo para dar continuidad bajo un proceso de alteración del texto que se conformó, para dar como la continuidad de que realmente ese papel no fue alterado en términos de la colocación de ese otro papel. Me refiero, ese papel tiene unos rasgos de lineamiento y de conformación estructural que no es igual a este, aunque sean blancos los dos. Sería la misma forma de hacer, por ejemplo, un estudio caligráfico de la línea que se usa para firmar, como no tiene gran valor la 3X, por la falta de conocimiento ya establecido psicológicamente, podría darse la conformación de que se pierda el texto ya adherido a este papel, queriendo simular que fue la continuación. No, para nada. Y tampoco el tipo de pericia tampoco es el mismo. Ahí estaríamos hablando ya de documentoscopía, que es la rama que se encarga del análisis específicamente del documento, de la estructura del documento, el tipo de documento, el tipo de material en el que se escribe, y el análisis, inclusive utilizando técnicas de lo que se denomina en criminalística marcas de herramienta, va a determinar de manera inmediata. Eso es una pericia que es, vamos a decir, sumamente confiable. No te voy a decir 100% porque los científicos, los grandes científicos a nivel mundial le dicen que la prueba más acertada es la prueba de ADN, y la prueba de ADN dice 99.9999. No, 99.7. Hay muchos. La más alta te puede decir 99.9. Cuando te hablo de las huellas dactilares,
se conforma la huella dactilar, tiene un mecanismo de bifurcación, de abrupta, de ojal, que son los que conforman la Son huella los tipos de dibujo. de dibujo, pero no todos la tienen, todos tenemos eso mismo, la bifurcación, el ojal, en fin. ¿Tienen ustedes como perito en términos de del conocimiento de la rúbrica, el mismo conocimiento dentro del sistema de la huella dactilares? No, para nada. Ahora, en el caso mío particular, yo soy perito en identificación de huellas dactilares en documentos. O sea, nosotros también pudiéramos identificar si una huella dactilar es o no perteneciente a una persona. Porque somos peritos en esa área. Identificación no de levantamiento de huellas, sino de identificación de huellas en documentos. Identificación de huellas en documentos. Estructura del documento. Caligrafía. Evidencia digital. Ahí usted utilizaría entonces el carbón de levantamiento de datos dactilares. Por supuesto, porque las huellas dactilares para identificación en documento, se le utiliza el documento, se utilizan otros documentos que contengan la huella de la persona y también se le puede levantar de manera directa a la persona con una tinta especial en caso de que la persona... Es un carbón que se utiliza, que se tira dentro del sistema de la huella y hace un levantamiento. No, eso no, porque ese tipo de huellas que usted dice son las huellas que se levantan en escena del crimen. Por ejemplo, vienen con el equipo de levantamiento de huella aquí, se tira un polvo que va a ser, el color va a ser dependiendo el contraste que esté en la superficie. Por ejemplo, aquí no podemos tirar un polvo negro, aquí se tira un polvo blanco. Sí. ¿Por qué? Porque estamos... Tiene un fondo negro. Un fondo negro. Del color para levantar esa huella, eso es un técnico en levantamiento de huella, que es de escena de crimen. Ahora, para comparar esa huella que esa persona levantó de ahí, si nosotros pudiéramos hacer ya lo que es la comparación de esa huella que se levantó de ahí con una huella que esté en cualquier otro documento. Ok, ya bajo otro proceso. Porque es un proceso de comparación, una técnica comparativa. Sí. Esa es una técnica que comparamos una con otra a través de instrumentación que aumentan el tamaño de la huella original a los fines de que podamos verificar las bifurcaciones, las isletas y cada uno de los puntos de identificación particular de la huella dactilar. ¿Hay muchos peritos caligráficos en el país? Bueno, que yo conozca, son unos 4 peritos. Vamos a agregar en el país completo. Me imagino que deben tener mucho trabajo. Oye, yo quiero porque agregarle, abundan las falsificaciones. a esa pregunta yo quiero agregarle. Si no hay mucho, ya Carlos dijo que no hay mucho, que son 4. Existían, antes de crear la INACI, ese Instituto Nacional de Ciencia Forense, que fue creado en el 2004, ¿existían peritos ya en el país? Sí, porque la policía siempre ha tenido un laboratorio de criminalística. Y el INACI, ¿por qué se crea el INACI? Porque recuerda que la parte investigativa, a raíz del nuevo código, se le otorga de manera directa al Ministerio Público. Sí. Y como la parte pericial es el Ministerio Público que lo decide. O sea, él es que dice, designa y pide y manda. No, y que la parte pericial sería una de las más importantes de la investigación. En cuanto a la investigación. Entonces se crea un organismo que dependa directamente de la Procuraduría General de la República y que pueda llevar a cabo ese tipo de pesquisas. Los peritos que no están, es decir, el perito que no pertenece a la institución de la Procuraduría como INACI, ¿puede emitir informes que son válidos para los tribunales? Claro que sí, porque en el caso mío, yo no pertenezco al INACI. Pero tú fuiste el primer perito caligráfico que tuvo INACI en el 2004. Está bien, yo fui perito fundador del INACI
y fui el primer coordinador del departamento caligráfico, pero eso es tiempo pasado. O sea, actualmente hay tribunales que a solicitud de parte designan por sentencia un perito privado que de su elección, Ok. a los fines de que se realice una experticia caligráfica. Pero además, la misma persona como tal que tenga interés, el mismo abogado que tenga interés en un proceso, en contratar de manera directa un perito, puede hacer su contratación, hacerse de su informe e incluir ese informe en cualquier tipo de proceso, sea una querella, sea un proceso civil, sea un proceso inmobiliario. ¿Por qué puede hacer eso? Porque recuerden que nosotros estamos en un Estado democrático y de derecho, en el cual el debido proceso indica que hay libertad probatoria. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense que usted tenga un caso importante en el que usted entienda que a su cliente le falsificaron una firma. Si usted, de manera privada, hace una experticia, en base a esa experticia, hace su querella, tomando como fundamento el resultado dado por ese perito que usted contrató, usted obliga al Ministerio Público a que tenga que solicitar la homologación o no de ese peritaje y su proceso avanza. Pero además, cuando llega una querella de un peritaje y llega a cualquiera ya imagínense que lo envíen a la policía o que lo envíen al INASIF. Cuando esos peritos que van a analizar ven que ya hay un resultado con relación a eso, también tienen mucho más cuidado al momento de erogar un informe, un resultado. Tiene el mismo valor un trabajo del INASIF dentro del estudio del peritaje que un perito privado. Eso, Antes que responda eso, para que me lo responda junto con esa, es ¿quién acredita a los peritos? O sea, ahora mismo tú decías, yo soy perito fundador del ENASIF, ok. Pero ¿quién determina? Porque recuerda que la calidad habilitante del perito tiene condiciones. Por ejemplo, si tú vas a hacer un peritaje de ingeniería, se va al CODIA, que es quien registra a todos los ingenieros, y se designa uno. Ahora, él pregunta si tienen el mismo valor. Ahora, yo también quiero saber que dentro de ese mismo valor, ¿quién determina o cómo se determina, cómo se califica, cómo se acredita a un perito? mira, en los casos de la ciencia forense, recuerda que la ciencia forense no es más que las ciencias comunes aplicadas al aspecto legal. Okay. Entonces, en el caso de un perito, ¿qué acredita al perito? Su formación académica y su experiencia en el ámbito al cual se refiere. Ahora, en República Dominicana existe lo que es una asociación de peritos forenses, de la cual yo soy fundador, miembro fundador, pero además actualmente pertenezco a la directiva, desde su creación hasta el momento. Okay. Y esa Asociación Nacional de Peritos Forenses también es una forma de ir aglutinando esa rama, esa profesión en todas las áreas de la pericia forense, no solo caligráfica. Ahí se aglutinan peritos en todas las ramas. Hay una situación que se ha conformado. Sí. Hemos avanzado mucho en técnicas de investigación. Técnicas de investigación forense. Sí, mira. Ha habido un cambio radical en cuanto a ese tipo de avance y no depende exclusivamente de un órgano en particular. El acceso de esta generación a la información, a la educación, a la formación es mucho más amplio cada vez. Antes había un estigma con relación al conocimiento
de procedimientos de investigación criminalísticos o de ciencia forense, porque se manejaba con mucho hermetismo, en razón de que no se quería que ese tipo de información llegara al público en general, al ciudadano común. Ahora no, ahora es lo contrario. Ahora usted entra a internet y usted va a encontrar con 20 cursos, diplomados, que no te van a hacer perito, pero sí te van a permitir manejar la información, manejar cuáles son los tipos de técnicas, y en el momento que te llegue un caso, usted puede saber a ciencia cierta, mira, a esto yo lo que tengo que hacer es pedir que me le hagan un examen de marca de herramienta a la puerta con relación a la pata de cabra con la que encontraron a la persona. Un levantamiento de... Para yo saber, y tú puedes solicitar, como establece el Código Procesal Penal, solicitarle diligencias procesales al Ministerio Público. Eso sería un levantamiento que harían del lugar de los hechos. Imagínate que está hecho el levantamiento. Ya hay una persona arrestada. Esa persona, por X o por Y, la encuentran con algún tipo de herramienta que, según la presunción, pudo haber sido la herramienta que se utilizó para romper esa puerta. Ya lo dijo, presunción. Presunción. Sí. Presunción. Entonces, usted como abogado pudiera decirle al Ministerio Público, pero vamos a hacerle un experticio de marca de herramienta, a ver si real efectivamente esa herramienta que tiene ese muchacho que dice que venía de trabajar, de una construcción, de una obra, fue la que se utilizó. Sí. Entonces te permite acceso a tu saber qué tú solicitar, qué tú puedes decirle en el acompañamiento de la investigación, qué tú puedes pedirle, tanto al Ministerio Público o en caso de que sea negado, a los jueces de instrucción. ¿Cuántas personas que conozca están detenidas por adulterar una firma, un contrato, una violación? No sé. ¿Qué? No, yo tengo menos que él, yo conozco 100. Licenciado Núñez. Y yo tengo menos que él. Ya te puedes saber. Usted es penalista y es constitucionalista. ¿Qué opinión tiene usted de la justicia dominicana? Mire, hermano, la justicia dominicana actualmente ha tenido innumerables mejoras. Ahora bien, recuerde que todavía... Vamos a ver. Hace rato que estamos... La tenemos, ok. Adelante, díganos su nombre. Buen día. ¿Desde dónde nos llama? Se cayó otra vez. Hay que llamar por WhatsApp, ¿no entiendes? Bueno, continuamos. Entonces, todavía tenemos ataduras Sí. políticas muy fuertes para el tema judicial, pero nosotros vivimos en este país. Hay muchos jueces muy capaces, hay muchos jueces muy serios, y al final yo entiendo que nosotros siempre debemos apostar por el beneficio de lo que es nuestro. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. Ahora mismo hubo una elección para el Tribunal Constitucional de yo no sé quién tenga algún tipo de encontronazo o encuentre que las elecciones para ese alta corte no fue de su agrado. Ahora, yo me siento sumamente orgulloso de que, por ejemplo, el juez José Alejandro Vargas haya sido elegido al Tribunal Constitucional. ¿Usted sabe por qué? Porque eso demuestra que todavía una persona que no tenga afiliación política y que no sea de la clase alta puede, sin esconder de dónde viene, siempre estando orgulloso de venir de abajo, de venir de un barrio, de irse preparando, de ir tomando las cosas por la realidad, pueda llegar al tribunal más alto
que tiene este país. Ahí no lo diga así. Ahí está con la Suprema. No. No quiero que se me ofenda Luis Henry. Que sabe que es La sensible. única, el único tribunal, el único tribunal, el cual sus decisiones son oponibles, dice la Constitución, a todos los poderes del Estado, hasta el presidente, a la presidencia. Señores, es una responsabilidad tan alta que se ha discutido innumerablemente que el Tribunal Constitucional puede, inclusive, tiene la facultad de legislar. Sí, realmente. Porque el Tribunal Constitucional puede decir que esta ley, hecha por los organismos que la Constitución misma establece, que son el Congreso, el Poder Legislativo, ¿verdad? Y el Senado, te puede decir, mira, no, esa ley es inconstitucional y eso hay que cambiarle esto y esto y esto. No, que tienen 8 años en eso. Eso es cierto. Tiene 8 años en eso. Entonces, ese es el más alto tribunal y ahí ha llegado esa persona que ha sido, según mi criterio muy particular, un ejemplo para la judicatura, para el derecho en nuestra generación en la República Dominicana. Yo tengo una pequeña pregunta. Yo tengo varias. Pero hágala, William. Hágala. Hay tiempo todavía. El trabajo ¿A qué se diario. refiere? Sí, un periódico trabajo. Claro. Tenemos que modernizarnos y hay que mucho, hacer la por pregunta en cierto, la tablet. Eso de reflexión del papelito juez no está ya, Vargas. señores. Sobre el el sentirse un juez poderoso. Me gustó mucho esa reflexión. No, al contrario, que debe evitar sentirse poderoso. Sí, claro. Eso es la Vamos a escuchar la pregunta que tiene el licenciado William Familia. Y la respuesta que le dio el presidente. No, son preguntas que, Adelante, son las que William. hacen que edifican a los oyentes o a la persona que están viendo el programa. Una pregunta que se refiere al análisis del espectro gráfico de la tinta. Cuando se hace esa pregunta a un perito, ¿a qué se refiere? Lo que se refiere es al tipo de tinta que se utilizó en la redacción de un documento. ¿Pueden existir varios tipos de tinta en un documento? ¿Verdad? Si existen varios tipos de tinta en un mismo documento, eso pudiera dar al traste con que hay una adición, una alteración por adición. Porque el documento, por ejemplo, los documentos de las oficialías, por ley, deben redactarse de un solo tirón. Si yo inicio a redactar un documento, debo terminar ese mismo documento. El hecho de que luego aparezca una nota nota al margen. con otro tipo de instrumento, con otro bolígrafo y por lo tanto con otra tinta, está dando indicios de que hubo una alteración y de que no se cumplió con el protocolo que establece la Junta Central Electoral. Sí, pero no Y aquí viene lo mejor. Ahí Hay un grupo de gente ahora mismo que está sin acta de nacimiento por situaciones como esa, que el oficial empezaba con un lapicero azul, se acabó el lapicero y cogió uno negro. Y tú terminabas el documento. Y entonces había que probar que realmente fue ese oficial que hizo el documento. O sea, va a un proceso de investigación para determinar que fue el oficial que lo hizo y se puede emitir el acta. Sí, pero ahora mismo, escúchame, dentro de ese mismo tenor, hay una situación que se da, que tú vas a firmar un documento, un recibo, vamos a poner para más sencillez, con un bolígrafo negro y no te aceptan. No, que no se puede. No se puede. No. ¿A qué se debe que no te acepten? Un ejemplo que tú... Se puede. Y lo grande del caso es que los lapiceros más caros, o sea, los bolígrafos más caros son negros. O sea, tú compras un Montblanc y tú compras un, ¿cómo se llama? Los son de color negro, no son azul. Sí. Pero lamentablemente ha sido una costumbre notarial. O sea, en el aspecto legal no ¿Hay he visto alguna que haya experiencia, hay alguna experiencia que obliga a eso? Que obliga a aparentemente. Eso? Aparentemente, no tiene conocimiento, el perito no. No es obligatorio. De hecho, hay muchísimos documentos que están firmados en bolígrafo negro. De hecho, hay personas que por costumbre tienen tipo de tintas totalmente sui generis. Hay personas que si no es en morado no te firman ningún documento, cheque, documentos bancarios, documentos, no te lo firman. O si no es en una tinta verde, no te lo firman. Ok, entonces el licenciado aquí está desfasado conforme a lo que él acaba de expresar. No. De Si que, usted va, perdón, no hay, escúchame, señor. mire,
Usted va a un escúcheme, tribunal señor. y no puede firmar en Escúcheme, negro. Tiene una que firmar en cosa- azul. Una cosa es que no pueda, que deba, o que la Constitución te lo permita, o el No, término. la ley no jurídico. lo prohíbe. Yo no dije que la ley lo prohibía. Lo que digo es que el uso ha sido, especialmente Entonces, en el aspecto es notarial, que algo se firme me azul. da la ganario. Lamentablemente. Y eso Bien. procede constitucionalmente. Que me da la gana de que usted no me firme en negro. Bien. Lo que pasa es que usted, imagínese en este punto de que usted, por no firmar con un lapicero azul, inicie un proceso constitucional para defender ese derecho. Yo cojo el lapicero azul y salgo de eso. Llevo a durar 3 años esperando esa Porque vaina. No, la realidad. ¿me entiendes? Cuando Entonces, el periodista Jorge Hernández firma siempre en rojo. Mire, hubo escribo un divorcio siempre que un cliente en me lo negro. dañó a sí mismo. Con un lapicero rojo me lo Yo firmó. escribo en negro. Yo sí. tengo otra pregunta. Oye, Azul y negro. Carlos, ¿a qué se refiere la autoría del grafismo en los análisis forenses, en la experticia caligráfica? eso se refiere a cuál es la persona que realizó la escritura o la firma que se analiza. Eso es el autor. Cuando tú vas a determinar autoría o no de una firma, tú lo que debes es determinar quién realizó esa firma, cuál es la fuente. Pero una Y- pregunta, y- eso se hace, escúchame, esa parte se ejecuta con respecto a ya una posibilidad, o sea, tú vas a decir, bueno, si usted fue que la hizo, porque la comparan con la propia firma de quien se supone es el autor, en ese momento. Correctamente. Ok. Con la firma o escritura. Pues hay gente que puede pensar que tú llegas con la firma y te van a decir, fue Juan. Déjame. y- Eso se refiere cuando uno solicita, por lo menos en el tribunal, una experticia caligráfica, porque se está determinando de que hay una persona. Es decir, yo me niego a que yo firme ese documento. Solicitan Exacto. una experticia. Entonces, la persona que es la propietaria de ese documento tiene que ir a firmar, a hacerse la prueba caligráfica, ahí se va a determinar si esa persona es o firmó no es la autora de esa, Exacto. de Eso, esa eso, firma. Una Eso. pregunta, en ese caso, porque normalmente los tribunales, obviamente, por un asunto de orden público, te va a enviar al INASIF. Pero es posible, por ejemplo, en el caso de William, que siempre está en lo laboral con esos problemas. Bueno, no vamos para el INASIF, porque el INASIF pierde mucho tiempo. Yo quiero ir donde Carlos. Es posible que las partes se pongan de acuerdo e ir donde ti y es oponible al juez, porque ahorita te No. explicaba esa parte, pero en este caso en materia Es laboral, oponible, porque ese es por el mismo tribunal, el juez es que si ordena. tú se lo pides. No, Pero ahora yo estoy es que diciendo, lo- si tú y yo tenemos el pleito y tu cliente dijo que no, yo te dije, bueno, mira, yo no voy para el INASIF, vamos para donde Carlos. ¿Es posible eso? No es Claro que judicial. Sí, claro que sí. Debe Te ser oponí- judicial. yo puedo Mire qué es lo imponérselo que al juez. sucede, señores. Ya hablamos de la libertad probatoria. Si ustedes están de acuerdo como parte y le dicen al juez, mire, nosotros queremos que se le realice una experticia caligráfica a ese documento, pero por economía procesal y en razón de que nosotros entendemos que el INASI se tarda mucho, estamos de acuerdo en que sea designado a los fines de que se haga ese peritaje al perito tal, Y el que juez ustedes tiene- decidan, y le depositan las acreditaciones del perito. El tribunal lo puede designar porque lo ha hecho muchísimas veces. Ah, pues ya tú sabes, cuando tengamos ese Bien, problema, Porque así en que lo vamos a En hacer. este caso, él acaba de decir en su inicio, en la comparecencia del programa, que él tiene la misma facultad que el INASIF. Que el INASIF, eso, exactamente. No, pero hay un detalle. En el aspecto penal, la libertad probatoria es absoluta, pero en las otras materias, los jueces son medio, vamos a decir, cuidadosos. Vamos a decir cuidadosos, por otro término. Entonces, para tú a veces Y el- decirle a un juez, no, y yo la no quiero percepción- eso. Y la percepción de ser cuidadoso le quita el derecho a la libertad que tiene él de ejercer la función del INASIF. Bueno, No. mira, yo te voy a poner más Cuidadoso, claro. soy Pasó lo tímido, siguiente. Yo te voy a poner un soy ejemplo más tímido. claro. En un juicio, un juez se inventó, porque eso fue un invento, que se hiciera una prueba caligráfica. El que hizo la firma está diciendo yo la hice. El que está demandando dijo sí, él lo hizo. Nadie está diciendo que la firma no se hizo. Pero el juez le pidió la cédula, vio la cédula del señor. Oye, el que está diciendo yo firmé, pero como no se parece en la firma de la cédula, él mandó a hacer una prueba caligráfica. Hay ¿Se una, inventó eso? hay una pregunta que yo no quiero que se nos quede, porque ya casi estamos terminando y yo veo que Carlos anda con su mochila arriba, como Ah, todos que los eso, sábados. eso es Eso- que no pasea, tú no eso paseas, es. tienes que pasear más. El estudio y análisis del papel. ¿A qué se refiere en materia caligráfica?
Porque yo he observado Escúchame, y he escuchado... ¿y qué incidencia tiene ese estudio? O sea, Sí. porque el contenido de un acto es una cosa. Ahora, pero que el papel sea papiro o sea hoja vegetal, ¿qué incidencia Sí. tiene en o un que proceso? tenga O que tenga 30 años, O o que que tenga tenga 20 años, 40. 40. Sumamente importante, porque lo que pasa es que ustedes están pensando en un acto de venta, en un contrato de alquiler, y ¿qué hacemos cuando te llega un cheque que te van a preguntar si ese cheque es auténtico o no? Ok. ¿Es con el papel que se determina? Sí. ¿Es con las marcas de agua? No, y las acta de nacimiento. Actas de nacimiento, Sí, sí. títulos, Títulos, de sí. registro de títulos. Hay uno que tiene una Juan Pablo Duarte, yo lo vi. Entonces, el análisis del papel no se refiere, señores, el papel moneda. Sí. Sí, también. Sí. Eso es análisis de papel. Ahí tú vas a identificar las marcas de identificación interna que tienen los billetes, que tienen los cheques, que tienen los pasaportes. Sí. Entonces, esto es que el rango, el espectro es mucho más amplio de lo que a veces nosotros mismos, y es por eso que les digo, esa educación, esa información que está a la mano ahora, favorece muchísimo, porque inmediatamente tú tienes el conocimiento, desde que a un cliente tuyo, mira ese cheque, pero yo no le he dado cheque a fulano. De una vez tú vas a pensar, bueno, pues vamos a ver si el cheque... Lo primero que vamos a verificar es si el cheque es o no es auténtico. Sí. Ahí determinamos si fue que te robaron un cheque, si fue que alguien participó. Si te robaron un cheque, es muy probable que alguien de adentro haya participado. Exacto. Entonces la investigación va tomando fuerza, va tomando cuerpo a raíz de tu conocimiento del área. Una pregunta que yo quiero saber algo. ¿Es posible, antes de que cerremos, la superposición de firmas? ¿A qué me refiero? No es lo mismo tú tratar de imitar una firma. Poco yo agarro, miro y trato, pero que una persona sea capaz, es posible que una persona sea capaz de tomar un documento, poner otro documento y copiar la firma, o sea, de una forma inequívoca. Porque no es lo mismo yo ver y tratar de dibujarla a yo lo que dicen calcar. Eso o sea, calcar una firma es posible. Eso, claro que calcar es posible, pero es una de los métodos de falsificación menos efectivos. El que más rápido un perito se da cuenta de un calco. Ahí mismo. Así que ya ustedes saben, muchachos. Háganlo de otra forma. Yo no quisiera que termináramos, pero el tiempo es que manda. La policía científica, Carlos, ¿a qué se refiere en el estudio de la ciencia de las falsificaciones y de los forenses? ¿A qué se refiere cuando hablamos de la policía científica? ¿Cuál es la función principal de la policía científica? Mira, la policía científica es una parte de la policía que es la parte forense, donde hay técnicos sumamente capacitados, muy capacitados. Actualmente, ya por la creación del INASIF, el laboratorio se utiliza mucho más para investigaciones internas, y porque la policía tiene una parte importante en lo que es la investigación, porque sabemos todos que en la práctica no hay ningún fiscal que salga a investigar. Realmente el que investiga en este país es la policía. Pero la policía científica tiene técnicos sumamente capacitados en balística, en huellas, son muy buenos. En piromanía, no sé cómo... en balística. La policía ha avanzado mucho. Señores, lo que pasa es que tenemos que estar conscientes de que esa parte va a depender del técnico. Entonces, un químico, sí, también, que sea policía y que esté en el laboratorio de la policía y que tenga que hacer un análisis de un incendio para determinar si fue provocado o no, tiene todo el conocimiento que puede tener cualquier otro químico. ¿Cuál es la diferencia de una necropsia a una autopsia? Lo que pasa es que el término correcto es necropsia, porque auto significa que es hecho por uno mismo, y ningún muerto hace nada, hermano. ¿Por qué? Eso es a lo que me refiero. Y antes se decía mucho así. Por eso mismo es a lo que me refiero. Tú mismo te estás investigando. La autopsia termina el tiempo, me parece. Y ahora lo han corregido. Ahora siempre la necropsia determina, lo que determina todo es ese es el término correcto, necropsia. Yo tengo ya, para despedir el programa, una última preguntita por el día de hoy.
para el brillante Carlos Núñez, que nos ha hecho aquí hoy un buen programa. Yo le prometí a los amigos, oyentes y oyentas de este espacio que íbamos a tener hoy un plato fuerte, y creo que ha sido así. Hemos aprendido hoy con Carlos Núñez. El próximo sábado hay que buscar otro presentador, otro conductor de este espacio, porque yo lo voy a fusilar, porque yo tenía un tema. Sí, pero, estoy tratando de que usted se entusiasma tanto yo que a usted se le olvida me paró, la cosa. Vamos a tener problemas. Yo voy a tener problemas. Pero no se ha mencionado aquí a Zulum y ya te están peleando. Yo quiero que usted me diga, ¿vivimos en un ambiente de justicia independiente en la República Dominicana? Entendemos, en este momento ha habido muchos avances, pero faltan cosas por alcanzar, faltan metas por lograr, y como dije anteriormente, lo que debemos tener es la buena voluntad y estar siempre en el pie del cañón, en vigilancia, para que todas y cada una de las cosas que entendamos que no son correctas y que no se está actuando de manera legal, entonces nosotros podamos ser parte de esa voz que va denunciando, para que nuestros actores sepan que de este lado hay una fuerza que también tiene interés en que las cosas se hagan bien y que las cosas sigan avanzando. Bien. Bueno, agradecemos la participación del licenciado Carlos Núñez, abogado, perito caligráfico, penalista y constitucionalista, que ha estado hoy en conversación especial aquí en la Hora del Mallete con estos panelistas. Vamos a invitarlo para que el próximo sábado, nuevamente de 10 a 11 de la mañana, estemos en otra hora, la Hora del Mallete.